Bienvenidos y bienvenidas a Impulsando tu Fe, este pequeño espacio cuyo objetivo es que tu fe se transforme en una certeza, porque no se trata de creer o reventar, sino de creer para ver. Mi nombre es Gonzalo Ferreira y junto a nuestro pastor Josué Pacheco estaremos charlando acerca de las profundidades de la fe. Así que, si tienes dudas, quédate porque esto es Impulsando tu Fe. Renovamos el saludo entonces porque, bueno, estoy acá en Un Tiempo para Todos, abriendo la sección, abriendo el bloque de Impulsando tu Fe, y como no estoy solo, en esta ocasión, como ustedes saben, siempre me acompaña una persona que ha estado a lo largo de estos tiempos, y la verdad que, bueno, muy contento de que siga estando con nosotros. Así que, Pastor Josué, ¿cómo anda? ¿Cómo está? Gonzalito, estoy contento por este libro que vamos a compartir. Es uno de los libros más densos que has leído, que vas a leer en tu vida, pero es un libro maravilloso. Nos aporta con muchos argumentos muy interesantes para defender nuestra fe. Y el día de hoy especialmente estoy contento porque tenemos la participación de un gran amigo mío, alguien a quien yo aprecio y admiro bastante, mi hermano José Chávez. ¿Cómo estás, José? Hola Josué, hola Gonzalo, de verdad estoy muy agradecido de estar aquí, la oportunidad de Josué contactarnos con Gonzalo por este tiempo. De verdad estoy muy emocionado y muy nervioso al mismo tiempo por lo que vamos a intentar hacer. Va a ser algo bastante especial, diferente, y estoy muy animado por ser de ayuda aquí para servir en lo que fuere, en lo que sea. De verdad estoy muy agradecido por estar aquí y muy emocionado. Bueno, José, comentanos un poquito así, de forma muy, pero muy rápida, algo de tu vida, a ver, para que la audiencia te vaya conociendo, algo así rápido, y ya después entraremos de forma oficial al tema de hoy que nos vas a traer. Claro, entonces, bueno, yo soy miembro de la Iglesia Bautista Vida en Arequipa, Perú. Empecé a tener deseos de poder entrar al ministerio a tiempo completo en el año 2016-17, terminando la secundaria. Después tuve la posibilidad de ingresar al Seminario Bautista Macedonia en Arequipa, Perú, en donde conocí a Josué, quien es el pastor que nos está acompañando. Él está allí también estudiando, tiene muchos estudios y bueno, nos hemos hecho grandes amigos. En este tiempo estoy sirviendo en varias iglesias, en el Ministerio de Enseñanza, sirviendo también discipulado con familias jóvenes, y espero de verdad ser de mucho ánimo y bendición. Bueno, en resumen eso, creo que poco a poco quizás podemos compartir otras cosas. Buenísimo, entonces, José, nos quedamos con vos. Bien, entonces, gracias por este tiempo, Gonzalo y Josué. Como hemos visto, o lo que vamos a estar viendo, es sobre el libro Fe Razonable de William Lane Craig. William Lane Craig es un filósofo y un teólogo que entonces nos va a hablar sobre argumentos para demostrar que la veracidad del cristianismo, argumentos para demostrar que el cristianismo es verdadero. Como lo hemos estado viendo en varios spots o anuncios, una de las cosas que vamos a aprender el día de hoy y en realidad en todo este tiempo es cómo nosotros podemos demostrar que el cristianismo es verdad con relación a los musulmanes, budistas, con los ateos. Nosotros en realidad tenemos una fe racional, una fe bien argumentada, bien pensada, o solamente caemos en un suicidio intelectual, en el sentido de, no, yo creo porque sí y porque lo siento y ya. Lo que vamos a estar viendo en este libro en realidad es que tenemos pero muy buenas razones para creer que el cristianismo es la religión verdadera y que en realidad Dios existe. Entonces, de verdad estoy muy animado por este tiempo. Este libro, hermanos, tiene un enfoque filosófico principalmente, pero vamos a ver cosas de ciencia, historia y varias ramas del saber, y va a ser muy interesante. Entonces, para empezar, el día de hoy vamos a ver el capítulo 1 y va a hablar de cómo sabemos que el cristianismo es verdadero. Pero, hermanos, una de las cosas que debemos diferenciar es entre saber y demostrar que el cristianismo es verdadero.
Tenemos que hacer una gran diferencia entre saber y demostrar. Quizá personas van a venir a preguntarnos y decirnos, Josué o Gonzalo, ¿cómo tú sabes que Dios existe? ¿O tú sabes entonces que Dios o Jesucristo es Dios? Ahí nosotros tendremos que hacer una gran diferencia, porque nosotros como cristianos sabemos de manera completa que Dios es Jesús y que Dios vive en nosotros a través del Espíritu Santo. Pero es muy diferente demostrar que esto es verdad. Para esto voy a hacer una diferencia. En el libro entonces vamos a ver a Alvin Plantinga. Quisiera que me tenga mucha paciencia con este tema porque es un tanto complicado. Vamos a hablar entonces de creencias propiamente básicas. ¿Está bien? Creencias propiamente básicas. Nosotros, hermanos, sabemos que Dios existe porque Él se revela a nosotros a través del Espíritu Santo. Esto nosotros lo sabemos con certeza. Cada cristiano ve o sabe que Dios mora en nosotros, que somos salvos, que vamos a ir al cielo, porque Dios se muestra a nosotros a través del Espíritu Santo. Eso lo sabemos. Cada cristiano tiene certeza. No sé si les pasa, pero yo tengo una abuela que era cristiana desde hace ya mucho tiempo. Ella nos llevó a la iglesia a todos nosotros, los hijos, nietos. Y es interesante que mi abuela, yo cuestionaba mucho la fe cuando era adolescente y le preguntaba y le decía, abuela, pero ¿por qué crees que Dios existe? ¿Por qué Dios no podría, o por qué, mejor dicho, no piensas en que Dios no puede existir? Entonces, como yo le preguntaba, ¿tú cómo sabes que Dios existe? Y ella me decía, yo lo sé. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Y a veces yo no entendía, porque para muchos de nosotros puede ser algo irracional pensar que el que ella sepa en su interior que Dios existe es algo tonto, irracional. Pero lo que vamos a ver entonces el día de hoy es que en realidad es racional y justificado. Voy a explicar esos términos después. Entonces, Alvin Plantinga, hermanos, va a hablarnos de creencias propiamente básicas. ¿Qué es una creencia propiamente básica? Es una creencia que no está justificada por otro argumento. Te explico, dándote ejemplos. Una creencia propiamente básica es, por ejemplo, creer que existe realmente un pasado, que yo en la mañana comí pan con huevo en el desayuno y té, buen huevo frito. Entonces, el pasado, yo creo que existe, que yo comí en el pasado un pan con huevo o alguna fruta. Eso es una creencia propiamente básica. ¿Por qué? Porque yo no tengo argumentos buenos para demostrar que en realidad, y ahí les voy a explicar ahora, el mundo no fue creado hace 5 minutos. Te explico. Si yo agarro, por ejemplo, y le digo, Gonza, el mundo ha sido creado hace 5 minutos. Y yo le digo, tú piensas que no, pero en realidad sí, el mundo ha sido creado hace 5 minutos. Gonza no tiene cómo demostrarme lo contrario. No tiene argumentos. ¿Qué podría decirme? Él podría decirme, bueno, he comido, yo te puedo demostrar porque en mi estómago tengo un huevo frito que se está desintegrando porque lo comí hace 5 horas. Entonces ahí te demuestro que el pasado es verdad, que no fuimos creados hace 5 minutos. ¿Pero qué le podría decir yo? Gonza, te has equivocado, porque la persona que te ha creado, hay un ser superior, un ovni, y estamos en una caja en realidad, ha puesto todos esos rastros y recuerdos que tienes en tu memoria hace 5 minutos. Tú hace 6 minutos no existías. Y hace 5 minutos, alguien, un ovni, te creó, Gonza, con los recuerdos de quién es tu mamá, tu papá, tu niñez y el desayuno que tienes en el estómago. Él no tiene ninguna razón, ningún argumento para decirme lo contrario. Él no me puede demostrar que el pasado existe realmente. Eso es y te voy a dar más ejemplos, eso es una creencia propiamente básica. Otra creencia propiamente básica es, por ejemplo, el que otras mentes fuera de mi mente existen. ¿Está bien? Yo, por ejemplo, ahora estoy hablando y yo sé que mi mente existe. Pero yo no puedo demostrar con argumentos racionales que la mente de Josué realmente existe o que la mente de Gonzalo realmente existe. Te explico por qué. Porque lo que yo estoy viendo ahora, estamos a través de una reunión por Zoom, lo que estoy viendo ahora quizá puede ser una proyección de mi mente.
Es decir, quizás mi mente está agarrando y está creando a un Josué, y mi mente misma está haciendo hablar a ese Josué. Mi mente está creando un Gonzalo, y mi mente misma está haciendo que ese Gonzalo hable. Entonces, esto puede ser solamente proyección de mi mente. Todo lo que tú ves, en realidad puede ser o puede no existir. Tú dices, no, ¿cómo que no puede existir? Mira, yo toco esta mesa en la que está mi laptop y es real. Pero nuevamente, yo te podría decir, eso es una proyección de tu mente. Tu mente está creando que esa mesa parezca dura, pero en realidad no existe. Solo es una proyección de tu mente. Lo mismo con otras mentes. Yo no puedo demostrar que la mente de Josué realmente existe. ¿Por qué? Porque no tengo la forma empírica de demostrarlo. No hay argumentos para demostrar entonces que su mente existe. Eso puede ser simplemente una proyección de mi mente. Entonces, una creencia, eh, una creencia adecuadamente propia o básicamente propia, entonces una creencia es una creencia que no está basada en otros argumentos, pero que es razonable. ¿Está bien? Que es razonable. Porque nadie diría que el mundo ha sido creado hace 5 minutos. Pero tú no puedes demostrar lo contrario. ¿Está bien? Otro ejemplo sería, digamos, una creencia propiamente básica, la de alguien daltónico que, por ejemplo, no se ha descubierto la enfermedad daltónica aún, o ese síndrome o el problema que tiene esa persona, alguien daltónico. Esa persona empieza a decir, mira el semáforo y mira colores distintos a los nuestros. Recordemos que estamos en un hipotético caso, un supuesto caso en el que no se ha descubierto aún esa enfermedad, esos síntomas, etc. Entonces, recordemos, es como que imagina que nosotros somos la persona daltónica y yo digo, mira, esta flor es azul. Pero Josué agarra y me dice, no, ¿qué tío? Josué y Gonzalo agarran y me dicen, no, ¿qué tiene este chico? Está loco, ¿no? Todo porque usa lentes, está medio rarito, ¿no? Entonces, como, podrían decir cualquier cosa, porque ustedes ven la flor amarilla y yo la veo azul. Eso también sería considerado, hasta cierta forma, una creencia propiamente básica. ¿Por qué? Porque es una creencia que yo tengo y que tengo muchas razones, bajo ciertas condiciones, de creer eso. Hay muchas creencias propiamente básicas. Ahora, lo que dice Plantinga es que, la creencia en la existencia de un Dios es propiamente básica. Es decir, bajo ciertas circunstancias, yo sé, como cristiano, que Dios existe, porque yo lo siento. Pero Josué ni Gonzalo pueden demostrar lo contrario. Es decir, Gonzalo agarra y como yo hacía con mi abuela, yo le decía, pero ¿qué hablas? Si yo puedo saber que Dios no existe. ¿Cómo tú dices creer que Dios existe? Recordemos que mi abuela no tiene argumentos filosóficos, científicos para demostrar la existencia de Dios. Ella solamente lo siente. Yo no puedo demostrar lo contrario, porque ella lo siente así. Y su creencia es razonada para ella misma. Por eso, creencia propiamente, de uno, propiamente básica. Ahora, esta creencia propiamente básica es justificada y es racional. Algunas personas pueden decir, no, eso es irracional, es tonto, es una excusa. En realidad no, es justificada para la persona bajo ciertas condiciones. Entonces, lo que va a decir Adin Plantinga, va a haber varias objeciones a esto, es básicamente eso. Una creencia propiamente básica es una creencia mía, justificada, racional, pero que no tiene forma de argumentar o de razonar. Entonces, por eso tenemos que hacer la diferencia nuevamente, hermanos, entre saber que el cristianismo es verdad y demostrar. ¿Por qué? Porque yo sé, imagínense a una persona que llegó a ser cristiana y ella pone su fe en Cristo, un joven pone su fe en Cristo, pero no sabe de apologética. Y muchos, al poner su fe en Cristo, no saben de apologética. Entonces ellos ponen su fe en Jesús y ellos saben y sienten que son salvos, que si mueren irán al cielo, que sus pecados han sido perdonados y están reconciliados con Dios. Ellos tienen esa creencia porque el Espíritu Santo hace que crean eso. Es una creencia propiamente básica, ¿por qué? Porque ellos lo sienten, pero tú no puedes demostrar lo contrario. Y la persona tampoco, porque no hay forma de demostrar que el Espíritu esté en uno. Es una creencia básica dentro de mi mente. Entonces, por esto, la diferencia entre, nuevamente, saber que el cristianismo es verdad y demostrar que el cristianismo es verdad.
Ahora, algunas personas, y quizá vamos a conversar con Gonzalo y Josué al final de esto, dentro de unos minutos, algunos argumentos en contra de esto. Hay muchas respuestas buenas para las preguntas que pueda tener usted, hermano o hermana que nos está escuchando. Pero ¿cuál es la diferencia entonces entre saber que el cristianismo es verdad y demostrar? Tú sabes de manera propia y de manera individual. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si es que te encuentras con un musulmán? El musulmán también siente que tiene a Dios. El mormón también siente que tiene a Dios. Entonces siente en su corazón que él tiene a Dios. Pero nosotros decimos que eso es mentira. Entonces, él tiene una creencia propiamente básica también, el musulmán, el mormón. ¿Cómo resolvemos esto? Demostrar que el cristianismo es verdad. Entonces, la creencia propiamente básica es justificada para cada persona y es racional, hermanos, no es irracional. Pero cuando queremos conversar con otras personas, vamos al punto de demostrar. Alguien dijo, Alvin Plantinga dice que una creencia propiamente básica solo puede seguir como propiamente básica si es que hay personas que atacan tu postura de manera racional y tú no sabes defenderlas. Ya sería una excusa. ¿Cómo así? Bueno, si se encuentra un musulmán y un cristiano, quizá usted, hermano, se encuentra con un musulmán, el musulmán también le va a decir, yo tengo una creencia propiamente básica de que Dios está conmigo. Ahora la pregunta es, si el musulmán tiene esa creencia, si el cristiano tiene esa creencia, entonces Dios no existe y las cosas que usted siente son ilusiones. No, tenemos que ver cuál es la verdadera. Y para esto demostramos que el cristianismo es verdad con otra persona. A esto entonces, imaginemos que se encuentra un musulmán y un cristiano. Cuando ellos se encuentran y ambos dicen, yo creo que Dios está conmigo, yo creo que Dios está conmigo, a esto se le llama una muerte epistémica, que sería, ya no hay más solución. Es como, una muerte epistémica es como, cada uno cree lo suyo, ya no hay una solución para esto. Pero por el contrario, entonces, ¿a qué vamos después de esto? A demostrar. Entonces, para solucionar este problema con un musulmán y un cristiano o un judío o un mormón, tenemos que ir a la parte de demostrar que el cristianismo es verdad. Para esto sirve la apologética y en esto entra la apologética. En que ahora los dos que creen que están con Dios o que Dios existe, tienen que ir a un terreno común y a partir de esto discutir a partir de argumentos filosóficos, históricos, cuál de sus creencias es la verdadera. Y la otra persona tendría que abandonar su postura. Entonces, vamos a estar viendo quizá con hermano Josué y Gonzalo esto del terreno común en los siguientes programas, pero ahora quiero recordarle entonces solamente algo, que su creencia en Dios, usted estoy seguro que sabe que Dios está en su vida, está obrando en su vida, que usted es salvo y que cuando muere irá al cielo. Usted lo sabe. Quiero recordarles que esto no es irracional. Filosóficamente no es irracional porque es considerado una creencia propiamente básica. Ahora, el tema es muy extenso, pero ya hemos visto que hay algunas cosas en las que creemos, pero que no tenemos no podemos demostrar por qué no o por qué sí. Como que Gonzalo comió entonces un té o tomó un mate hace 8 horas, que en realidad el mundo fue creado hace 5 minutos. Entonces, no sé, Gonzalo y Josué quizá pueden intervenir ahora y hacer preguntas, cuestiones, ver las refutaciones y todo esto. Ok, José, ahora sí te refuto. No, no a ver, es muy interesante que hayas tocado este tema, el de las creencias propiamente básicas, ¿no? Porque la misma Biblia ya lo hablaba en el libro de Romanos. Si leemos Romanos 8:16, mira lo que dice José. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, para poder ser creyente, realmente tú no necesitas argumentos externos, sino al mismísimo Espíritu que da testimonio en ti mismo de que eres hijo de Dios. Mira, si nosotros necesitáramos de argumentación para poder creer que Dios existe, entonces la gran mayoría de cristianos, la fe de la gran mayoría de cristianos, no tendría fundamento y no sería verdadera fe,
Porque la gran mayoría de cristianos realmente no tienen argumentos para basar su fe, sino en la simple y propia experiencia. Eso también implicaría dos cosas terribles. Uno, todos los que han creído sin tener suficientes pruebas, o sea, la gran mayoría de los cristianos, realmente no podrían ser salvos. ¿Por qué? Porque sin fe no hay salvación. Y si no tienen suficientes argumentos para su fe, entonces su fe no es verdadera, entonces nadie es salvo. O sea, solo un puñado de intelectuales podría ser salvo. ¿Qué te parece? Qué tontería. Y otra más, cualquiera podría justificarse ante Dios por no haber creído en Él. ¿Sabes por qué? Porque cualquiera podría decir, es que yo no tuve la información a la mano. O simplemente no pude comprenderla. Entonces, de esa forma tú te justificarías ante Dios. Y por eso, Dios, yo creí que tú no existías y entonces, perdóname, pues no. Pues no es mi culpa, ¿no? ¿Qué te parece? Ahora, la apologética no está para convertir a la gente. O sea, yo no voy a convertir a nadie. Por más que le dé los mayores argumentos y más poderosos argumentos, yo no voy a convertir a nadie, porque la conversión no es un acto intelectual, sino que es obra del Espíritu Santo. Como hemos dicho hace un momento, Romanos 8:16. Es el Espíritu mismo quien da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. La argumentación ayuda, así como se llama nuestro programa se llama Impulsando tu Fe. No se llama creando fe en ti. No, no, no. Esa fe viene de Dios. Lo que nosotros hacemos es impulsar esa fe a través de estos argumentos. Fortalecemos tu fe, impulsamos tu fe, pero la fe per se no viene de nosotros. Viene del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Gonzalo, ¿algo que quieras compartirnos? Sí, saben que los escuchaba a ustedes y la verdad que pensaba un poco en esto de la fe y creo que algunos de los cristianos nos hemos tomado un pasaje bíblico que justamente se menciona en el libro que dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Y un poco reflexionar en esto, ¿no? El hecho de esa frase que menciona Jesús, que dice, os enseñará todas las cosas. Me gustaría que por ahí nos comenten algo acerca de esa frase, ¿no? Porque algunos cristianos, perezosos podríamos decir, se toman, ¿no? Y se afirman en esa afirmación que Jesús hace para no sentarse, aunque sea a indagar, ¿no? Creo que tenemos de todo un poco, ¿no? En el grupo de cristianos y por eso mi duda y un poco mi aporte sería eso, ¿no? ¿Cómo explicamos ese os enseñará todas las cosas? ¿Nos tenemos que sentar simplemente debajo de un árbol a esperar a ver que nos llegue la información o cómo dicen ustedes? Bueno, entonces creo, bueno, como dice el libro, a lo que se refiere esto de que Jesús nos enseñará todas las cosas es a las bases o fundamentos del cristianismo, sin las cuales uno no sería cristiano. Por ejemplo, soy salvo. El Espíritu nos dice a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, lo mencionó Josué y hay muchos otros versículos. Esos versículos muestran que lo que nos enseña Jesús a través del Espíritu Santo son las verdades fundamentales del cristianismo, sin las cuales uno no sería cristiano. Soy salvo por fe, o si muero hoy iré al cielo, soy aceptado por Dios, he sido perdonado, tengo el Espíritu que me sella y me da garantía. Son verdades básicas. Esto, por eso, no justifica al cristiano de poder decir, entonces no estudio. Porque en realidad otros pasajes paralelos, como el que mencionó Josué, en realidad muestran que lo que nos muestra el Espíritu y lo que nos enseña Jesús son verdades básicas sin las cuales uno no sería cristiano, nuevamente. Pero hay muchos otros textos que nos muestran que en realidad debemos estudiar más de la Biblia, aprender más de ella, porque en realidad es para nosotros mismos. No hacen algo para Dios, no hacen algo para el Espíritu Santo, sino para nosotros mismos en nuestra vida diaria. Y eso es un proceso. Nuevamente, si es que yo no sé, por ejemplo, cuántos hijos tuvo Abraham, eso no significa que no me sienta salvo. Entonces, esa es la gran diferencia. El que el Espíritu nos enseña verdades básicas que nos aseguran, nuevamente,
el que seamos cristianos, pero el conocimiento va a mejorar nuestra vida. A eso se refiere justificación y santificación. Justificación, soy salvo de una vez para siempre, y ya está. Pero la santificación es un proceso, y para ser santificado necesitamos aprender de la palabra, ser absorbidos por ella, entonces, entre muchas otras cosas más. Y esto requiere de estudio, de aprender, de analizar, de meditar. Entonces creo que son cosas muy distintas, que a veces solamente personas pueden analizar en ese pasaje aislado. Jesús nos enseña todas las cosas, pero necesitamos entender contexto. ¿Qué nos enseña Jesús por medio del Espíritu? Y todo lo que ya he mencionado. No sé si quizás Josué tenga, o quizá tú, Gonza, algún comentario. José, de verdad, has hablado de versículos, de varios versículos que nos impulsan a estudiar, a escudriñar la palabra, a irnos más profundamente. Te voy a mencionar dos, pero quiero que tengas esta premisa siempre en mente. Dios no premia nuestra pereza. ¿Listo? Dios no premia nuestra pereza. Si tú no buscas conocer más de Él, no vas a conocer más de Él. Vamos a segunda de Pedro 3, 15 al 16, que el mismo Pedro nos lo explica. Y un poquito de contexto. Este que está escribiendo esta carta es uno de los apóstoles. No solo es uno de ellos, es más, fue el que lideró a los demás apóstoles en muchos momentos de la historia. Y cuando este señor, Pedro, escribe lo que estás leyendo, él ya era mayor. Es más, esta es la última carta que él escribe. O sea, está muy lejos de ser un neófito, está muy lejos de ser alguien nuevito en la fe. No. Estamos hablando de alguien muy conocedor, uno de los apóstoles, ¿ok? Y mira lo que dice este apóstol. Dice, tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. ¿De qué está hablando? Lo que pasa es que en el contexto que él vivía, había muchas personas que decían, pero Jesús, ¿por qué no viene ya? ¿Por qué demora tanto? Y entonces Pedro le responde, la paciencia de nuestro Señor es para salvación. O sea, hay más que tienen que ser salvos, entonces por eso es que Dios está esperando, por eso nos da más tiempo. ¿Listo? Continúa diciendo, como también nuestro amado hermano Pablo. O sea, tenemos a Pedro hablando de Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. O sea, la sabiduría que Pablo tenía, ¿salió de sí mismo? No. Esa sabiduría le fue dada de parte de Dios. Así sabemos que las cartas de Pablo son inspiradas por Dios. Pero continúa, mira lo que dice Pedro, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas. Punto y coma. Escúchame, José. Entre las cuales hay algunas difíciles de entender. O sea que el apóstol Pedro está reconociendo que en las cartas de Pablo hay cosas difíciles de entender. ¿Pero que acaso el Espíritu Santo no lo iba a guiar a toda la...? Pues claro que sí, pero tú también tienes que esforzarte para poder entender. Tienes que meditar, tienes que reflexionar, acercarte más a Dios para poder entender estas cosas difíciles de entender. Repito, el que está diciendo esto no es un neófito, no es un novato. Estamos hablando del apóstol Pedro ya en sus últimos momentos. O sea, él le había conocido, aprendido de todo. Y aún en este momento, él está diciendo que hay cosas difíciles de entender. No solo en las cartas de Pablo, miren lo que dice pues, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. O sea, no solo hay cosas difíciles en las cartas de Pablo, también en las otras escrituras. ¿Y qué hacen los inconstantes y los indoctos? Tuercen esas cosas difíciles de entender. ¿Para qué? Para su propia perdición. Repito, Dios no premia nuestra pereza. Nosotros debemos esforzarnos diligentemente, como dice 2 Timoteo 2:15, en entender, en trazar bien, correctamente la palabra de verdad. Y eso requiere esfuerzo. ¿Listo? Entonces, ¿el Espíritu Santo nos va a guiar? Por supuesto. Pero nos va a guiar de acuerdo a nuestro propio esfuerzo. No va a ser algo mágico. ¿Listo? El Espíritu Santo no premia nuestra pereza. Gonzalo. Buenísimo, entonces ya vamos llegando al final de nuestra cita de todos los viernes. Contento de poder estar con ustedes y súper interesante la charla que teníamos hoy. Así que, Pastor. Excelente, listo. Oremos. Altísimo Señor, te agradezco por la participación de José. Te agradezco también por haber puesto en nosotros, en nuestro corazón,
el deseo, Señor, de compartir este libro tan poderoso. Padre del cielo, te quiero rogar que pongas también en el corazón de los que nos escuchan ese anhelo, ese deseo de profundizar más en tu palabra y en tu doctrina. Que no se queden contentos solo con lo que escuchan en la radio o con lo que escucharon el domingo en el culto, sino que por su propia voluntad deseen aprender más acerca de ti. Padre del cielo, tú sabes que esa es nuestra motivación al estar aquí. Impulsar la fe de cada uno de aquellos que nos escuchan. Padre del cielo, gracias por esta radio, gracias por la bendición de tener a nuestros hermanos con tanta voluntad y gracias, Padre eterno, por tantas bendiciones sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Les voy a contar cómo van a funcionar las charlas que vamos a estar dando. Por cada capítulo, cada uno de nosotros, de los 3 expositores, va a tener una sesión para exponer de cada capítulo uno de los argumentos que aquel capítulo dé. Entonces, en este caso, José ya ha explicado el argumento de Plantin. Hemos hablado en base a eso y hemos terminado esta sesión. La próxima sesión me va a tocar a mí. Voy a tomar otro argumento, voy a explicar ese argumento y vamos a conversar al respecto. Y en la tercera sesión, Gonzalo va a ser el que va a dar el artículo, el que va a dar la explicación y vamos a también comentar al respecto. ¿Listo? Y así vamos a terminar cada capítulo de este maravilloso libro. Hermano, hermana, te cuento algo. Yo ya tengo muchos años en la fe. Y aún teniendo muchos años en la fe, este libro me ha sido complejo de entender. Tanto que todavía hasta ahorita hay cositas que no las he entendido por completo. Si tú deseas leer este libro, hazlo, disfrútalo, pero no te sientas mal si hay cosas que quizás todavía no entendiste. Porque como bien hemos dicho hace un momento, necesitamos tiempo y esfuerzo para poder entender más profundamente las cosas que tienen que ver con nuestro Dios, incluyendo este libro. ¿Listo? Entonces, nuestro ánimo, nuestra motivación para ti que nos escuchas es que leas este libro con paciencia, con tranquilidad y con humildad. No te pongas mal, no te deprimas si hay alguna cosa que no le entiendes. Sigue leyendo y sigue sacando lo mejor de lo que vas leyendo.